Comenzamos con este tema referente al calor y la temperatura. Primeramente vamos a mencionar qué es la energía. El universo está hecho de materia y energía. La materia, a su vez, está compuesta de átomos y moléculas. Las moléculas pues son grupos de átomos. Y la energía hace que esos átomos y las moléculas estén en constante movimiento, rotando alrededor de sí mismas, vibrando o chocándose unas con otras. El movimiento de los átomos y moléculas crea una forma de energía llamada calor o energía térmica, que está presente en todo tipo de materia. La energía puede presentarse de muy diferentes formas y puede cambiar de una a otra. Acuérdense que hay una ley que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, hay muchos tipos de energía que pueden convertirse en calor. Por ejemplo, la energía electromagnética, la luz, la electroestática o eléctrica, la mecánica, la química, la nuclear, el sonido es una forma de energía y la térmica. Pueden calentar una sustancia haciendo que se incremente la velocidad de sus moléculas. Entonces vamos a dejar claro, para que haya calor es porque las moléculas se están moviendo muy rápido. Entre más rápido se muevan, más calor hay. Si ponemos energía en un sistema, este se calienta. Si quitamos energía, se enfría. Por ejemplo, si estamos fríos, podríamos ponernos a saltar y con eso podríamos entrar en calor. Porque al ponernos nosotros en movimiento, hacemos que nuestras moléculas se empiecen a mover cada vez más y va generando calor. Y por eso entramos en calor. Ejemplos, miren, de energía. Energía mecánica se convierte en energía térmica siempre que botamos una pelota. Cuando la pelota rebota en el suelo, parte de la energía de su movimiento, ¿sí? La energía del movimiento se llama energía cinética. Entonces parte de esa energía se convierte en calor. Por eso la pelota cada vez rebota menos, ¿sí? Porque parte de esa energía del movimiento se convierte en calor. La energía térmica puede ser transferida de unos objetos a otros, haciendo que se calienten. Cuando calentamos agua en una cazuela, en un recipiente, el calor de la estufa, o sea, de la llama que está calentando ahí la cazuela, hace que las moléculas empiecen a vibrar más deprisa, haciendo que la cazuela se caliente. El calor de la cazuela hace a su vez que las moléculas de agua se muevan más deprisa calentándose, ¿sí? Es decir, la energía térmica se está transmitiendo de un material a otro. En este caso de la cazuela, ¿sí? Primero se calienta la cazuela y luego ese calor se transfiere al agua. ¿Sí? Recuerden nuevamente cómo aumenta el calor, pues haciendo que las moléculas se muevan más rápido. La energía eléctrica se convierte en energía térmica cuando usamos estufas eléctricas, tostadores, bombillas. Y si ustedes pues obviamente conectan un tostador, pues está generando calor. La energía eléctrica se transforma en energía térmica. Nuestros cuerpos convierten la energía química de los alimentos que comemos en calor. La luz del sol se convierte en calor y hace que la superficie de la Tierra pues esté caliente. Bueno, entonces, ¿qué es el calor? Pues el calor es la energía que tiene un objeto debido al movimiento de sus átomos y moléculas que están constantemente vibrando, moviéndose y chocando unas con otras. Ese es el calor. Si es la energía que tiene un objeto
y se debe al movimiento de sus átomos y moléculas. ¿Sí? Se mueven constantemente, están vibrando y chocan unas con otras. Cuando añadimos energía a un objeto, sus átomos y moléculas se mueven más deprisa, incrementando su energía de movimiento o el calor. Incluso los objetos más fríos poseen algo de calor porque sus átomos se están moviendo, o sea, no están estáticos. ¿Sí? Hay algo de movimiento, entonces habrá algo de calor. ¿Y qué es la temperatura? A veces confundimos calor con temperatura. Bueno, la temperatura es una medida del calor o de la energía térmica. ¿Sí? El calor, ya vimos, es la energía que provocada por el movimiento de átomos y moléculas. Bueno, pues la temperatura es una forma de medir ese calor. ¿Sí? Como lo que medimos es el movimiento medio, la temperatura no depende de cuántas partículas hay en un objeto. Es decir, no depende de su tamaño. Por ejemplo, la temperatura de un cazo de agua hirviendo es la misma temperatura de una olla de agua hirviendo. O sea, a pesar de que la olla sea mucho más grande y tenga millones y millones de moléculas, la temperatura será la misma. O sea, el agua hirviendo, ya sea muy poquita o muchísima agua hirviendo, la temperatura es la misma. Entonces la temperatura no depende del tamaño del cuerpo u objeto. ¿Cuál es la diferencia? Todos sabemos que cuando calentamos un objeto, su temperatura aumenta. Bueno, pues el calor es la energía total del movimiento molecular en una sustancia. La temperatura es una medida de la energía molecular media. El calor depende de la velocidad de las partículas, su número, su tamaño y su tipo. La temperatura no depende del tamaño, ni del número, ni del tipo. Por ejemplo, la temperatura de un vaso pequeño de agua puede ser la misma que la temperatura de un cubo de agua, pero el cubo tiene más calor porque tiene más agua y por lo tanto más energía térmica total. El calor es lo que hace que la temperatura aumente o disminuya. Si añadimos calor, la temperatura aumenta. Si quitamos calor, la temperatura disminuye. Las temperaturas más altas tienen lugar cuando las moléculas se están moviendo, vibrando y rotando con mayor energía. Entonces la temperatura no es energía, sino es una medida de ella. Sin embargo, el calor sí es energía. Todo cuerpo o sistema, debido a su temperatura, tiene la capacidad de transferir energía calorífica a otro cuerpo o a otro sistema que esté a una temperatura más baja. Si colocamos un cuerpo caliente junto a uno frío, notaremos que al transcurrir el tiempo, el primero se enfría y el segundo se calienta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para medir el calor, hay unas unidades que vamos a explicar. En el sistema internacional, el calor se mide en una unidad llamada joules, ¿sí? La letra J en mayúscula. Pero también se puede medir en otra unidad que se llama caloría, ¿sí? Se abrevia CAL, C-A-L. La equivalencia es la siguiente. Una caloría son 4.184 joules. En el sistema inglés, la unidad para medir el calor es la unidad británica de calor, ¿sí? Cuya abreviación en inglés es BTU. Y un BTU es equivalente a 252 calorías. Bueno, pues esas son las unidades que vamos a estar manejando para el calor. Caloría, joules, BTU. Por lo tanto, pues vamos a hacer ejercicios de cómo transformar entre ellos. ¿Sí? Recuerden, una caloría
4.184 joules. Un BTU, 252 calorías. Si yo quisiera transformar de BTU a joules, primero tendría que pasar a calorías y luego calorías a joules. Bueno, vamos a convertir 300 calorías a joules. Bien, pues para eso tenemos la equivalencia, ¿no? Una caloría es igual a 4.184 joules. 300 calorías, ¿cuántos joules serán? Aplicamos lo que llamamos proporción directa o regla de 3. Si esta es la incógnita, pues ¿a qué va a ser X igual? 300 por 4.184 y el resultado lo dividimos entre el valor que está acá. Dividir y multiplicar. Entonces 300 por 4.184 entre 1, pues eso me da 1255.2 joules. Entonces 300 calorías son 1255.2 joules. Vamos a convertir ahora 2500 joules a calorías. Bueno, pues tenemos nuestra misma equivalencia, ¿no? Una caloría son 4.184 joules. ¿Cuántas calorías serán 2500 joules? ¿Cómo vamos a sacar X? Pues fíjense, se multiplican estos. ¿Sí? Recuerden que se multiplica siempre así cruzado. Y luego dividimos entre este. 2500 por 1 entre 4.184. Hacemos la operación y me da 597.514 calorías. Entonces 2500 joules son 597.5 calorías. Bueno, ahora 1200 joules a BTU. Bueno, dijimos no hay una conversión directa, entonces tenemos que hacerlo en dos partes. De joules lo pasaremos a calorías y de calorías a BTU. Una caloría son 4.184 joules. ¿Cuántas calorías son 1200 joules? Si recuerdan, multiplicamos cruzado. Esto se va a multiplicar. Y el resultado lo vamos a dividir entre esto. 1200 por 1 entre 4.184 me da que son 286.806 calorías. Bien, ahora esas calorías hay que transformarlas a BTU. Nuestra conversión es un BTU son 252 calorías. ¿Cuántos BTU serán 286.806 calorías? Nuevamente vamos a multiplicar cruzado y el resultado lo vamos a dividir. 286.806 por 1 entre 252. Y eso me da X igual a 1.138 BTUs. 1200 joules serán 1.138 BTUs. Bueno, ahora vamos a ver cómo se mide, cuál es la medida de la temperatura. Si ya dijimos que el calor, pues es la energía que tiene un cuerpo por el movimiento de los átomos y moléculas. Y la temperatura es una medida. Entonces, para medir la temperatura hay un instrumento que se llama termómetro. Y existen diversos tipos de termómetro, ¿no? El termómetro de mercurio, termómetro de alcohol, termómetro de éteres de petróleo, termómetros de resistencia eléctrica. Sin embargo, tenemos varias escalas. Miren, todo empezó con el establecimiento de una escala de temperaturas. Esta escala permite asignar un número a cada medida de la temperatura. A principios del siglo XVIII, Gabriel Fahrenheit creó la escala Fahrenheit. Fahrenheit asignó
el punto de congelación del agua y dijo, esa va a ser 32 grados. Donde se congele el agua es 32 grados. Cuando el agua empieza en su punto de ebullición, o sea, cuando pasa de líquido a gas, ¿sí? Cuando está, si ustedes se fijan, cuando está hirviendo empieza a salir el vapor. En ese momento es el punto de ebullición y a ese valor le puso 212 grados. Y bueno, pues lo dividió en partes iguales. Dijo, se congela a 32, hierve a 212 y lo dividió. Pero unos años más tarde, en 1743, Andrés Celsius inventó la escala Celsius. Celsius asignó al punto de congelación del agua una temperatura de 0. Dijo, yo voy a considerar que cuando el agua se congela es 0. Y cuando el agua está en su punto de ebullición, le puso 100. Y luego dividió en partes iguales. A esa escala Celsius es lo que conocemos como el sistema universal. Entonces la temperatura se mide en escala Celsius, escala Fahrenheit, y para fines científicos se usa una escala que se llama Kelvin. El inglés William Kelvin propuso una nueva escala de temperatura, donde el 0 corresponde a la menor temperatura posible, llamada 0 absoluto. En el planeta Tierra no hay nada menor que el 0 Kelvin en cuanto a temperatura. ¿Sí? El punto más frío que se conoce en el planeta tiene una temperatura de 0 grados Kelvin. Y esta medida, los grados Kelvin, fue aceptada por el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, para fines científicos se usa mucho los grados Kelvin. Existe un límite mínimo de temperatura. 0 Kelvin serían igual a menos 273 grados centígrados, que a su vez es igual a menos 460 grados Fahrenheit. Pues, ¿cuál es la equivalencia entre estas unidades? Miren, para transformar de centígrados a Kelvin, sumamos 273 a los centígrados y ya tenemos los Kelvin. Para transformar de grados Kelvin a centígrados, restamos 273 a los grados Kelvin y ya tengo los centígrados. Para transformar de grados centígrados a Fahrenheit, multiplico 1.8 por los grados centígrados y le sumo 32 y ya tengo grados Fahrenheit. Si quiero transformar de grados Fahrenheit a centígrados, le resto 32 y al resultado lo divido entre 1.8 y ya tendría los grados centígrados. Vamos a ver unos ejercicios, ¿no? Convertir 211 grados Fahrenheit a grados Celsius o grados centígrados. Bueno, pues la fórmula es esta, ¿no? Grados centígrados igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Sustituyo 212 menos 32 me da 179. Eso entre 1.8 me da 99.444 grados centígrados. Entonces 211 grados Fahrenheit son 99.444 grados centígrados. Convertir 642 grados Kelvin a grados Fahrenheit. Bueno, pues no hay una conversión directa. Entonces primero convertimos grados Kelvin a grados centígrados. Los grados centígrados es igual a grados Kelvin menos 273. Por lo tanto, 642 menos 273 será igual a 369 grados centígrados. Entonces esos 369 grados centígrados hay que transformarlos a Fahrenheit. Grados Fahrenheit, aquí está la fórmula, es 1.8 por los grados centígrados. Fíjense, esto es multiplicación, ¿sí? No hay que confundir. Esto es una multiplicación más 32. 1.8 por 369 más 32.
Haciendo estas operaciones me da 696.2 grados Fahrenheit. Entonces, de esa forma podemos convertir entre las diferentes escalas de temperatura.